Muy buenas a todos, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast, a un nuevo video del canal de YouTube. Si estás en esta plataforma, por acá de este lado te habla Nacho y en esta ocasión vamos a estar hablando del tercer punto, del tercer ítem que veníamos recorriendo en el camino. Ya hablamos del por qué, ya hablamos del qué, ahora vamos a hablar del cómo. Repasando un poco lo que fuimos viendo, el por qué era nuestro motor, algo más grande que nosotros que nos impulsaba a seguir, a tomar acción, que nos hacía mantenernos en pie en los días en los cuales las cosas no salen tan bien y se ponen difíciles. Ese por qué es eso que perseguimos en la vida, nuestro propósito, nuestra misión, algo que nos desvela, que no nos deja dormir, que realmente queremos con todo nuestro corazón y que nos guía a través del camino. Hablamos del qué también, de qué es lo que vamos a hacer para materializar ese porqué. Ese porqué, como dijimos, es algo más grande que nosotros, que nos trasciende, perdón, que trasciende la esencia humana en sí, por lo cual es algo abstracto y lo que hacemos es elegir nuestro qué, que es una actividad o alguna disciplina que nos gusta para poder llevar eso a cabo, para poder bajar a tierra ese porqué y de alguna forma intentar alinear nuestras acciones con nuestros deseos, ¿sí? Que lo que hacemos nos acerque cada vez más a lo que realmente queremos en nuestras vidas. Bien, dicho esto, hecho el repaso, vamos a empezar a hablar del cómo. El cómo es cómo hacemos para materializar ese porqué, bajándolo todavía más a tierra. Sabemos qué queremos hacer con nuestro porqué. Ahora viene el momento de pasar a la acción y en este caso es donde surge la mayor tasa de deserción en general, ¿sí? La gente, todos tenemos ideas, todos queremos algo que nos apasiona, que no tenemos, algo que nos moviliza. Dijimos libertad, dinero, ayudar a la gente que nos quiere, que la gente nos quiera, ayudar a otros. Hay un montón de móviles que vamos a estar persiguiendo, pero al momento de pasar a la acción es muy difícil encontrar por dónde empezar. Así que en este caso, lo que vamos a estar repasando hoy y viendo, no hay una fórmula mágica ni nada, simplemente vamos a estar hablando de cómo pasar a la acción, cómo empezar. Y básicamente acá el mensaje que quiero transmitir es que empezando, ¿sí? No hay ninguna magia, no hay nada rebuscado, no hay ninguna complejidad en las acciones que tenemos que llevar a cabo, sino simplemente pasar a la acción, empezar a hacer, tratar de que el mismo camino nos vaya enseñando e ir nosotros recibiendo un feedback real del mercado, de la realidad, e interpretar esa información para poder ir mejorando en el camino. Al principio no nos va a salir bien, probablemente, o sí, pero no tanto, y vamos a ir empezando a entender cómo funcionan las cosas, vamos a generar ese feedback, esa retroalimentación constante entre nuestros procesos internos y entre la realidad que constantemente nos da información. Así que acá el mensaje antes de empezar, ya te spoileo un poco, lo que quiero transmitir básicamente es que para empezar hay que empezar, como sea, no importa cómo, importa empezar, eso es lo más importante. Ya empezando estás haciendo más que el 90% de las personas, como dijimos, la mayoría se pierde en esta instancia, en el momento de pasar a la acción. Si agarras a una persona random de cualquier lugar del planeta y le preguntas si está haciendo lo que está haciendo, lo que quiere, perdón, te va a decir que no, que le gustaría estar haciendo otra cosa, que no está contenta con su trabajo o no está contenta con su vida actual. Y si le preguntas si tiene alguna idea, te va a decir que sí, que va a decir que tiene alguna idea, que le apasiona esto, que le gusta aquello, pero así como la ves, sigue pasando el tiempo, sigue frenado o frenada en la misma situación, sigue viviendo en la vorágine del día a día, en piloto automático, y no acciona, ¿sí? Entonces, acá lo importante y lo que quiero transmitir es que lo fundamental es empezar. Eso es la clave de esto. Ya del momento que empezás, estás saliendo del lugar en el que estás. Falta un camino infinito, muy grande por recorrer, pero por lo menos ya estás haciendo, ya te estás moviendo. Y acá viene este concepto que sería el hecho de romper la inercia, ¿sí? Nosotros
cuando vamos a empezar algo, sea cualquier cosa, cuando perdés el hábito o cuando ni siquiera lo generaste, tenés que empezar algo nuevo, te cuesta más, es normal porque no estás acostumbrado a realizar esa tarea, a ejecutar y a sostener eso todos los días. Y pasa que justamente cuando empezás a mover la maquinaria, digamos, una vez que ya está en movimiento, empieza a ser un poco más simple sostener el ritmo. Lo que más cuesta es al principio, porque justamente tenés todo por hacer, está todo quieto, entonces la fuerza que tenés que hacer para poder mover eso del suelo o de su zona estática, digamos, de su zona de reposo, es mayor a la que tenés que hacer una vez que ya activaste. Una vez que ya activás, que ya estás haciendo, lo que sucede es que ya entras como en un estado dinámico y hace que, por ejemplo, esta piedra que acá estamos viendo, una piedra, una persona empujando una piedra a través de una montaña, ¿sí? Entonces, si yo tengo que empujar la piedra al principio, probablemente para ponerla en movimiento voy a tener que hacer una fuerza más grande a la que tengo que hacer una vez que ya se está moviendo. Una vez que ya se está moviendo, eso empieza a rodar y ya simplemente lo que tengo que hacer es acompañar el movimiento, sostener esa fuerza constante. Y hay una explicación física para esto que tiene que ver con el rozamiento estático y el rozamiento dinámico. Cuando nosotros queremos mover algo del suelo, vamos a poner un ejemplo más cotidiano, por ejemplo, puede ser un sillón del piso, queremos mover el sillón de una pared a otra pared, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a empujar. Bueno, supongamos que tiene abajo los topes para no rayar el piso, ¿sí? Lo vamos a empujar. Entonces, empujamos el sillón. Cuando lo queremos mover, sacar de su estado de reposo, la fuerza que tenemos que hacer para moverlo es mayor a la que tenemos que hacer una vez que el sillón ya se está moviendo. Eso lo notas con cualquier cosa que intentes mover en tu vida diaria. Siempre la fuerza al principio es mayor que la fuerza que tenés que hacer al momento en el cual el artefacto ya se está moviendo. Y eso justamente te decía, tiene una explicación física que tiene que ver con este concepto del rozamiento estático y el rozamiento dinámico, porque sucede que cuando algo está en reposo se da una situación de encastre a nivel molecular, simplemente porque tanto el piso como el artefacto que querés mover estuvieron en contacto en esa posición durante mucho tiempo. Entonces, a nivel molecular, las moléculas del piso con las moléculas del sillón, en este caso, se encastran de determinada forma que hace que eso sea más difícil de mover, ¿sí? Que sea más difícil de sacar del estado de reposo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer más fuerza al principio y después, una vez que ya se empieza a mover, es un poquito más simple. Acá se ve, acá estoy justamente compartiendo un gráfico en el cual tenemos la fuerza que tenemos que ejercer para sacar del estado de reposo al sillón versus la fuerza que tenemos que hacer una vez que el sillón ya se está moviendo. Entonces, bajándolo de vuelta a tierra, saliendo de la escena física, acá lo que quiero transmitir es que lo más importante es empezar. No importa cómo, importa empezar, porque justamente una vez que ya empezás, estás rompiendo la inercia, estás saliendo de esa zona de reposo, de esa zona de indecisión, de esa zona de inacción, y ya empieza todo a ser un poquito más simple. No digo que vaya a ser más fácil, pero sí que ya te baja un poco la traba, ¿sí? La fuerza que se opone a ese movimiento que estás queriendo llevar a cabo. Bien, una frase sumamente trillada que para mí es clave y es una de mis favoritas es que hecho es mejor que perfecto, y eso es siempre así. La perfección es amiga de la inacción, y esto pasa justamente porque nosotros queremos que todo sea perfecto antes de empezar, simplemente por el miedo al qué dirán o porque tenemos un grado de autoexigencia alto, pero la realidad es que la información, ¿sí?, que te da el mercado, que te da la realidad, no te la va a dar nunca a tu cabeza. Es imposible imaginarte antes de empezar todos los problemas que te pueden llegar a surgir en el camino. De hecho, el camino que te imaginas quizás es un camino en línea recta y te vas a ir dando cuenta que en la realidad, cuando empieces, el camino no tiene nada que ver con una línea recta, que va a haber un montón de idas y vueltas, que va a haber un montón de zonas que no pensabas atravesar, que vas a tener que pasar por ahí.
Y eso te lo da la realidad, eso te lo da el pasar a acción. No existe un camino, no existe nadie que haya transitado un camino o haya llevado a la realidad de un proyecto y que no le haya surgido ninguna situación que se imaginó, que no se imaginó, perdón, antes de empezar. Entonces, acá la clave, como te decía recién, es empezar, es hacer, es ejecutar y obviamente ir mejorando en el camino. Es un proceso iterativo de mejora continua en lo cual nosotros vamos recibiendo constantemente información del mercado, constantemente información de la realidad y vamos analizándola y procesándola para una mejor toma de decisiones y para poder ir corrigiendo esos errores que pudimos haber cometido, o que pueden ser errores o no, simplemente pueden ser errores de planificación, justamente de imaginar o sobrepensar alguna cosa que en realidad la verdad es que después el mercado no le da tanta importancia. Quizás para vos es importante, no sé, alguna variable del producto que estés haciendo o alguna funcionalidad y te pones a trabajar en eso y a invertir un montón de dinero, de recursos en algo que realmente después el mercado no valora. Entonces, siempre lo primero es empezar, ver, testear y sacar información real, concreta de la realidad del mercado. Como te decía recién, los problemas suelen ser siempre mucho más grandes en nuestra cabeza que en la realidad. Y eso pasa en cualquier situación. En cualquier situación, cuando, por ejemplo, queremos tener una charla incómoda con alguien, queremos tomar alguna decisión, nos imaginamos siempre el peor escenario posible y ante cualquier problema que vaya surgiendo, lo que hacemos es justamente sobrepensar y llega un punto en el cual lo sobrepensamos tanto que el problema en sí, que eso que sobrepensamos en realidad termina siendo mucho más grande que el problema en sí mismo y nos imaginamos todas las ramas por las cuales se puede llegar a ir esa conversación, todos los escenarios que se pueden llegar a desatar a partir de esa toma de decisión. Y después cuando afrontamos el problema, vemos que con una charla quizás la otra persona entiende, te dice sí, sí, no hay problema, y bueno, todo ese embrollo que hicimos de pensamiento se termina desmenuzando. Así que esto relacionado con lo de recién, el perfeccionismo o el hecho de tratar de imaginar el peor escenario posible que puede llegar a sucedernos al momento de tomar la decisión de emprender o de arrancar lo que sea, todo esto en realidad existe solo en nuestra cabeza. Vas a ver que cuando arranques el camino no tiene nada que ver con lo que te estás imaginando y, y 100% y lo más importante que quiero que te lleves de estos dos últimos minutos que hablamos es esto de que la información real está afuera, no está en tu cabeza. Nunca vas a saber del todo qué es qué es lo que la gente valora, qué es lo que el mercado aprueba. Entonces hay que empezar. Eso es fundamental. Una vez que nos encontramos con algo que nos da miedo, ¿sí? Como decíamos al principio, las personas suelen frenarse en esta etapa justamente porque buscan perfeccionismo, porque son autoexigentes, porque no se animan a pasar a la acción por miedos, por inseguridades, por miedos a lo que puedan pensar los demás, por miedos a salir de su zona de confort y que no les vaya bien, por un montón de cuestiones puede darse que en estos casos la gente tiene su porqué, tiene su qué, pero no se anima a activar. Entonces, están en una situación en la cual están atrapados, digamos, por esos miedos y siguen viviendo en ese piloto automático que les impide ocuparse de las cosas importantes pero no urgentes, las cosas que realmente agregan valor, las cosas que no son operativas, las cosas que son creativas, las cosas que son más de estrategia, las cosas que son más de, digamos, más globales, que hacen que realmente a vos te saquen de la situación en la que estás y te lleven a otro universo nuevo, ¿sí? La gente que no se pone a pensar en realmente lo que quiere hacer con su vida sigue viviendo como en un planeta, el mismo planeta. Imagínate que está siempre el mismo planeta y se ocupa de las cuestiones que afectan a ese planeta. Cuando realmente vos elevás, imagínate como que si salieras de vos mismo y tenés una visión mucho más global o más, digamos, como si fueras un dios que ve todo de arriba, bueno, en ese caso
ahí tenés un poco más de perspectiva, podés ver que en realidad lo que estás haciendo es un puntito dentro de un planeta limitado y que en realidad hay 1 millón más de alternativas y opciones y de planetas y de universos que podés estar conociendo, explorando y bueno, desarrollándote ahí adentro. Así que cuando las personas no se animan a activar, están atrapadas, digamos, por este miedo, puede ser perfeccionismo, como dije recién, es salir de su zona de confort. El primer paso ahí es tratar de detectar qué es lo que les está pasando. Y una vez que deciden enfrentar y reconocer el miedo empieza a ser más chiquito cada vez y el problema en sí termina siendo eh, mucho más pequeño de lo que imaginábamos y realmente una vez que agarramos la fuerza para afrontarlo vemos que somos capaces de superarlo. Y en cada, perdón, en cada desafío, en cada problema que nos vamos enfrentando, el, lo que somos nosotros como personas y todo esto que te decía de la retroalimentación constante del mercado y la realidad con nuestra interpretación y nuestra recolección de información, hace que cada obstáculo que vaya surgiendo, nosotros lo interpretemos y lo usemos para crecer, ¿sí? Tenemos desafíos, tenemos obstáculos, tenemos problemas que van a ir surgiendo y la diferencia está en los que lo enfocan como una oportunidad para crecer versus los que lo ven como una oportunidad para no hacerlo, para no activar. Entonces, acá claramente tenemos que buscar estar desde este lado proactivo, desde este lado resolutivo, desde este lado de enfrentar cada problema como una oportunidad para desarrollarnos. Pasó a lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas, cuando tenían un problema, se tenían que enfrentar a otra civilización o lo que fuere, lo que hacían era tomarlo como una oportunidad para crecer, enfrentaban el problema, le ganaban a otra civilización, la conquistaban, hacían una ciudad más grande, tenían una ciudad más grande, más recursos, estaban preparadas para enfrentarse a una ciudad más grande, se enfrentaban a esa ciudad más grande, la conquistaban, tenían más gente, más recursos y así sucesivamente hasta que llegaban a un nivel de desarrollo que quizás los convertía en un imperio. Bien, lo mismo que venía diciendo recién, la clave acá que quiero que te lleves es el hecho de empezar, ya redondeando lo que sería el capítulo de hoy. Esta frase que a mí me gusta mucho, que dice que el primer paso no te lleva a donde querés estar, pero te saca de donde estás. Como dije, el camino es muy largo y el camino no tiene nada que ver con lo que te puedas estar imaginando hoy en tu cabeza. De hecho, te aseguro que debe haber muy poquita compatibilidad entre lo que te imaginas y entre lo que realmente vas a transitar. Pero lo fundamental acá y lo que te hace distinto ya a la mayoría y te hace estar un paso adelante justamente es esto, que la mayor parte de las personas no se anima nunca en su vida y al final de todo nos terminamos arrepintiendo de las cosas que no hicimos, ¿sí? Vamos a seguir viviendo en piloto automático, esperando que todo esté perfecto, que tengamos, no sé, un colchón de ahorro, que tengamos una casa, que tengamos estabilidad o que, qué sé yo, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, excusas para no activar. Y al final de todo nos terminamos arrepintiendo justamente de las cosas que no hicimos. El tiempo pasa y convivir en ese estado en el cual sabes que querés estar haciendo otra cosa, pero en realidad como que estás apagando ese botón para no prestarle atención y seguir con tu vida en piloto automático, es un estado que es sumamente estresante, sumamente desconectado del mundo, del universo y de tu mejor versión. Y lo que te digo acá es eso. Acá lo que quiero que te lleves es que lo más importante es empezar. No importa por dónde, no importa que no sea perfecto. Nadie empezó perfecto al primer intento. Permitite ser aprendiz, permitite ser principiante. No hay, no hay nadie que haya nacido sabiendo y esto se construye con experiencia y con justamente interpretación de esa experiencia para mejorar constantemente. Y justamente hablando de esto, la complejidad no está en lo que tenemos que hacer, no necesitamos una idea revolucionaria, algo que cambie el mundo por completo, ni necesitamos pasar a la acción con el mejor producto o o como te digo recién, como te decía recién, esto de que están todos, muchos piensan en el perfeccionismo antes de empezar,
La complejidad no está en hacer el mejor video. Si querés subir un video a redes sociales, no está en hacer el mejor video ni usar el mejor programa de edición. Absolutamente no. Acá la complejidad está en sostener el ritmo, en subir un video por día a lo largo de, no sé, 2 años hasta que logres convertirte en una autoridad en la cuestión o lo que sea, ¿sí? O sea, si vas a desarrollar un negocio, lo mismo, trabajar todos los días en mejorar tu tienda online, en mejorar tu producto, en aprender cuestiones que tengan que ver con venta o con lo que sea que necesites. Cuando no caiga ninguna venta, no desmotivarte. La complejidad está ahí, en sostener el ritmo, no en la acción en sí misma. Así que bueno, por hoy vamos a redondear. Acá lo que quiero que te lleves, justamente te lo repetí bastante a lo largo de estos 20 minutos que llevamos. Lo que quiero que te lleves es justamente que hay que hacer, que no hay que esperar a que todo esté perfecto para accionar, porque el tiempo pasa, la vida es una, y el tiempo no espera, no nos espera, y cada día que estás dejando pasar es un día menos para ir en busca de tus sueños. Nos vemos la próxima.